Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Esta vez tú y yo y tú. Llevamos tiempo que no grabábamos un episodio solitas tú y yo. Siempre teníamos Así a es. nuestros invitados. Y bueno, hoy quisimos traer este tema que está tan de moda, de la canción Querida Yo, porque siento que a todas las personas que la han escuchado y que han tenido la oportunidad de expresármelo, les ha tocado de una manera bonita y nos Ujú. invita a una reflexión, nos invita a una compasión, nos invita incluso a revisar ese pasado, reconocerlo, enfocarnos en lo bonito, en lo bueno, y que si aún en este presente estamos transitando por retos, no es enfocarnos en nada más esos retos, es enfocarnos en todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí y en quiénes somos hoy. Entonces, yo me tomé o sea, yo agarré y puse todo lo que escribí, la canción, la busqué por internet. Y hay una parte que a mí, o sea, me encanta, que es cuando él dice, querido yo, tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que Ujú. tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar. Y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste. Porque si hoy soy lo que soy, es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones. Si tarda, Él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes. Entonces, para mí, esa, esa frase, esas palabras involucran todo lo que despierta la canción. O sea, el tratar de dejar de impresionar, el tratar de dejar de ser perfecto, de sentirme no suficiente, porque muchas veces cuando estamos haciendo todo esto, estas ganas sí, de impresionar, de hacer las cosas, de que me reconozcan, de que me valoren, es porque yo no me estoy sintiendo suficiente hoy. Entonces, me encanta esa parte que llama a esa reflexión de decir, o sea, si eres suficiente. Y si estoy tratando todo el tiempo de hacer, la luz que yo tengo como esencia, como ser, no va a poder salir porque la estoy tapando con 500 miles de capas que yo siento que es lo que me hacen a mí valiosa. A mí eso de hecho, ahorita leyéndolo me arruga el corazón y es ese llamado justamente, que nosotros hemos hablado aquí mucho de esas ganas sí, de ser perfecta mamá, de ser perfecta esposa, de ser una perfecta empresaria, de tener todo controlado y obviamente al ser un ser humano no se logra porque no existe esa perfección. Entonces es ese llamado a mí a ese reconocimiento de lo que soy hoy, si bien estoy pasando por momentos retadores en este momento, los pasé también y los superé. Por ejemplo, Ujú. yo cuando estaba leyendo esa canción, yo me escribía como que, mira, a esa muchacha de los 24 años que perdió a su papá, sí vas a sobrevivir, sí vas a poder tomar la gerencia de este departamento y lo vas a poder hacer. A esa niña de 15 años que pensaba que nunca iba a poder rebajar y quitarse los kilos, sí lo vas a poder hacer. Entonces, en lugar de enfocarme en todo eso que sí pasó y que sí transité y que fue doloroso, poder ver cómo lo afronté y cómo lo superé. Y hoy, lo que estoy pasando hoy, también lo voy a poder afrontar y lo voy a poder superar. Y mañana a esa querida yo voy a poder decirle, querida yo de 42 años, lo superaste, mira quién eres hoy. Entonces creo que es ese llamado tan bonito de reconocerme, que me cuesta muchísimo hacerlo. Así es. Para mí es todo lo que dices y también es un abrazo de fortaleza de nosotras hoy como adultas, el reconocer también esas niñas que fuimos, que muchas veces nos olvidamos y queremos taparlas, ¿no? Y es engrandecer también todas esas experiencias que tuvimos porque gracias a ellas hoy somos capaces de sentir paz en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? El después de haber perdonado, el después de haber sanado cosas, hace que también esa querida yo pueda abrazarse y sentirse orgullosa de esa niña que sufrió, pero que hoy le puede decir, tranquila, vas a estar bien, vas a poder brillar por luz propia. Y hay unas cosas que siempre se nos olvida reconocer, ¿no?
que es que cuando hemos pasado adversidades, creemos que eso es lo peor. Y cuando nos vuelve a pasar y miramos hacia el pasado, decimos, pero si yo superé aquello, con esto también puedo, ¿no? Yo creo que hacia ahí va esa querida yo de Litven, el decir, si ya has podido estar en otras circunstancias difíciles, retadoras, complicadas, complejas, siéntete segura que esto también lo vas a poder alcanzar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encanta también de ese espacio y de escucharla, yo ahorita después que salió y que tú misma me la dijiste y me propusiste hacer esta idea, cuando yo me siento como muy abrumada en mi cabeza, yo pongo la canción porque me ayuda a volver a ese espacio de tranquilidad, de reconocer de lo que he avanzado, de lo que ha surgido en mí, en abrazando a esa niña, ¿no? Abrazando a esa personita que sufrió mucho, que atravesó cambios muy drásticos en su vida, pero que hoy se siente orgullosa al verse al espejo, ¿no? Y no significa que no haya cosas que seguir trabajando, sino que también muchas veces cometemos el error, Lice, y eso lo hemos conversado también mucho aquí, de querer ser avasallantes y ver hacia adelante y no hacer una pausa. Para mí esa canción es una pausa. Es una pausa de reconocimiento, es una pausa de abrazo, es una pausa de respiro y de saber que la que fuiste puede convertirse en lo que hoy es, pero también es gracias a eso que fuiste. Y yo creo que desde ahí es nuestra invitación en este pequeño episodio o este corto episodio de reflexión que queremos compartir con ustedes, es que nos atrevamos a hacer una pausa, a reconocer qué aprendimos, qué necesitamos seguir haciendo, pero también creer en nosotros. Confiar en lo que estamos viviendo, confiar en que vamos a seguir teniendo herramientas y buscando oportunidades para ser mejores, para poder el día de mañana voltearnos y decir, lo logré. Esa luz surgió, esa luz nació y la dejaste fluir. Y otra de las cosas en función a la reflexión del párrafo que tú trajiste o que transcribiste, tiene que ver con que dejemos también las caretas, dejemos de montarnos o de querer, ¿cómo decir? Disfrazarnos, porque esa es la palabra, nos queremos disfrazar de súper poderosas, de súper valientes, de todo, de que todo lo podemos solucionar, y la verdad es que no. Y yo no sé si esto viene con la edad, que no es de la querida yo de allá, sino que probablemente ya una etapa de la vida en que uno dice, no pasa nada si no lo soluciono, no pasa nada si omito esto, no pasa nada si me pongo de primera, no pasa nada si le doy el verdadero valor a lo que de verdad para mí tiene significado y para mí lo que para mí es importante, ¿no? Y eso quería yo, el ponerme yo en primer lugar. Para mí eso es uno de los grandes aprendizajes a mis 50 años, es ponerme yo en primer lugar, el abrazarme yo en primer lugar, el reconocerme yo en primer lugar. Y eso se lo debo a esa canción, se lo debo también a una canción que hicieron Camilo, Eva Luna y todos los Montaner, que se llamó Amén. Esa canción también a mí me reconectó mucho con la esencia espiritual que también se nos olvida porque nos creemos superpoderosos. Y a veces hasta creemos que poder estar encima de Dios y y bajo la creencia que sea, bajo la religión que sea. Yo creo que esa querida yo también tiene que abrazar esa fe en sí misma, si no la queremos poner en otros, ¿no? O en Dios. Es en sí mismo. Y yo creo que de ahí surge hoy mi mapa mental este año, el 2025, y esa es mi palabra poderosa que comparto aquí con la audiencia y contigo, es confía en ti, confía en tus habilidades, porque esa niña se forjó y se esmeró, no para ser, no para hacerse ver ante otros, sino ante ti misma, ante mí, ante lo que yo hoy veo, abrazo y digo, sí voy a poder. Y de esa confianza que hablas, que fíjate que también hay una parte que dice, Ujú. querida, yo confío en nosotros, lo estás haciendo bien. Lo bien. Nosotras que tratamos mucho con adolescentes, yo en mi caso con los deportistas, que nosotros hablamos mucho de ese tema de Ujú. autoconfianza, y yo siempre los invito a ellos
a eso, a darse cuenta de que en momentos pasados, retadores, digamos, dentro de la cancha, en sus torneos, en sus momentos, buscar dentro de ellos esa confianza de que lo están haciendo bien. Pero nosotros, como tú dices, nos vamos olvidando, incluso como mujeres, Ujú, como madres, o sea, es como que, bueno, lo doy por sentado, ya yo lo hice, ya yo lo pasé. Es confiar también en mis habilidades, es confiar en las capacidades que yo tengo, porque como tú dices, cuando nosotros estamos dentro de esa oscuridad, nosotros nada más podemos ver la oscuridad. ujú, Entonces, a tratar de salir, para mí esa canción es tratar de salirte de donde estás en este momento, que sea, y ser esa luz desde afuera, porque si no es pura oscuridad. Si yo logro salir, logro prender ese foco, es darme cuenta de que de que sí lo tengo, de que sí lo puedo hacer, yo ujú. como mujer, yo como persona, yo como madre, porque yo estoy todo el tiempo impulsando a los otros a que vean su poder interno, que sus recursos, lo que ya han hecho, Ujú, y a nosotros se nos olvida, o a mí se me ha correcto. olvidado que yo he sido capaz de estar aquí por toda esa confianza que me he tenido en algún momento y esa capacidad, esa resiliencia, lo que fuera. Y también es un llamado para, ahorita que hablabas de la niñez que hemos tenido, a definitivamente, a ver, esa compasión y esa empatía de los errores, porque gracias a todos esos errores que yo Ujú, cometí, que lo sé que los tengo, que los cometí, que los hice, que lo dejé, lo que no dejé de hacer, es que hoy puedo ver con esta claridad esto y ujú. puedo decir, ok, ese error en particular ya no lo vuelvo a cometer, porque ya lo cometí, pero la única manera de saberlo, porque ya Es lo haberlo cometí, porque transitado. ya lo transité, y yo me la paso diciéndole eso a mis hijos. O sea, es Ujú, como que, ok, pero si tú no hubieses hecho esto, sobre todo Fabiana, que es muy también, muy que no le gusta equivocarse, yo le digo, ok, pero si no hubiese pasado esto, no te hubieses dado cuenta de aquello. Entonces ya tú sabes que esto es algo que no vamos a hacer más. O sea, que la próxima vez lo vamos a mejorar. Pero si no lo hubiésemos transitado, ¿cómo hacías para ujú. saberlo? Para Entonces también descubrirlo. es, exacto. Entonces ese llamado, esa confianza que me encanta, tu palabra poderosa. La mía es autenticidad, la de este año. Y que también creo que tiene que ver con esa confianza, o sea, tener la confianza de poder ser auténtica, tener la confianza de poder ser libre de lo que yo quiero pensar, de lo que yo quiero decir, de la persona que soy y saber Ujú, que eso es suficiente y que esa autenticidad me puede llevar a lograr lo que yo quiero lograr, porque hasta aquí he llegado por eso, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que reflexionar, y en una canción tan bonita. Me así encanta es. que dentro de este mundo musical, que hay tantos formatos y tantas gustos, ¿verdad? Que aparecen y letras y que sabemos que no son Tanta las más, diversidad que no sabemos que son las más bonitas, ni las que más te instruyen, ni apropiadas. las que más te llenan, que existan estos espacios con cantantes que son tan famosos y que tantos jóvenes los ven, Ujú, porque esto es un llamado también para estos niños, estos jóvenes que quieren a Camilo, o sea, que lo escuchan, que lo admiran, de sentarse y poder decir, es verdad, o sea, querida yo, no importa los años que tengas, vamos a así reconocer es. quién eres. Y yo por último quiero dejar una tarea a quienes nos escuchen. Y yo siempre lo utilizo como una técnica de aprendizaje, una técnica en mi proceso de coaching. Escribámosle a esa niña, escribámosle a esa madre, escribámosle a esa. La escritura a veces nos permite soltar muchas cosas que no somos capaces de decir y las escribimos. Y el reconocer y escribirle a esa yo, a esa querida yo, nos hace también a veces, no solo, a mí es escuchar la canción, pero para otros puede ser leer esas letras, ¿no? Y es Mm. extremadamente poderoso, me sucede muchísimo con frecuencia, que cuando escriben esas cartas de repente, Liden, yo no me acordaba de esto y lo estoy escribiendo y cuando lo leí me di cuenta de todo cómo evolucionó y ese fue mi momento, mi punto de quiebre para muchas cosas de lo que soy hoy. Entonces la invitación es que eso, que escriban una carta a ese yo, a esa niña o a ese niño o a esa persona a la cual hoy le quieren agradecer lo que son, porque definitivamente hoy somos el cúmulo de todo lo que somos, de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias, de nuestros errores, de nuestros aciertos, pero tenemos que confiar y tenemos que saber que podemos seguir adelante. Y que somos suficientes. Así es. Te abrazo con el alma, te quiero Yo mucho también, y gracias. yo también.
Nos vemos en el próximo episodio. Pero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo la vida es rara.